La teoría del pecado original, presente en la obra de Kierkegaard, titulada El concepto de la angustia, trata de explicar el pecado original a partir de un supuesto estado de inocencia original que bajo uno de los seudónimos Kierkegaard va describiendo como un estado de inocencia en el cual, según palabras de Vigilius Halfnensis, que es el seudónimo correspondiente a esta obra de Kierkegaard, tanto en Eva como en Adán, el espíritu no estaba totalmente despierto ante sí mismo, sino que estaba en una especie de ensoñación, con un entendimiento y una autoconciencia disminuida, propia de un estado de ensoñación, en donde había una claridad que estaba referida a la conciencia de sí, en donde tanto Adán como Eva, como espíritus, eran conscientes a sí mismos del poder que tenían de poder. La conciencia del poder elegir como poder ante el horizonte indefinido de posibilidades respecto del cual la libertad presente en este estado incompleto de ensoñación estaba ante su propio poder de elección. Kierkegaard, desde su seudónimo, establece que esta angustia, que es este vértigo ante la conciencia del poder de poder elegir, este vértigo no era una carga pesada y en nada oscurecía la inocencia original en la cual Adán y Eva habían sido concebidos por Dios. Quiero centrarme en que en este estado original, imaginado y concebido por Kierkegaard, para explicar el pecado original, ni Adán ni Eva estaban totalmente presentes ante sí mismos. Estaban en una especie de ensueño, conscientes del poder de elección propio de la libertad y la disposición afectiva que acompaña a esta conciencia del poder de poder, como señala Kierkegaard, es una disposición afectiva descrita por la angustia, que a su vez es descrita en términos de un vértigo. Un vértigo ante la posibilidad de decir sí o no a Dios. Ante esta descripción, el texto bíblico señala que el pecado fue introducido a partir de un encuentro que tiene Eva con un ser que no es humano y que está simbolizado por la serpiente. Símbolo de lo demoníaco, símbolo de un agente externo que también ha elegido rechazar a Dios a sabiendas de que rechazaba a Dios. Ahora, precisamente si el relato bíblico implica que el pecado original se remite a un encuentro entre lo humano y lo demoníaco, evidentemente no alcanza, es insuficiente la descripción que Kierkegaard propone en el concepto de la angustia para explicar el pecado en términos de una disposición afectiva angustiosa
que expresa el estado en el cual se encuentra el espíritu, consciente solo de la libertad que tiene para elegir ante el horizonte incierto de posibilidades e ilimitado de posibilidades. Porque pensar como Kierkegaard propone implica ya un estado de aislamiento. Primeramente, es llamativo que si fuera verdadero lo que Kierkegaard propone, es decir, que el espíritu humano está en un estado de ensoñación, no está totalmente despierto ante sí mismo, resulta llamativo, contradictorio, que Dios a un espíritu que no está en la total claridad ante sí mismo para poder decidir con total claridad, le proponga un mandato, que es el mandato de no comer de los frutos del árbol de la ciencia del bien y del mal, y además proponerle este mandato a un espíritu algo sonámbulo, que solamente se presiente en la indefinición, en la indeterminación de su libertad como poder, como poder de elegir ante las posibilidades que se abren desde ese mero poder de elegir, resulta contradictorio que Dios no solamente a un espíritu aletargado, en semi-hibernación, le proponga un mandato que además tiene consecuencias decisivas, consecuencias extremas, porque el no cumplimiento del mandato implica la excomunión, implica la ruptura del vínculo amoroso con Dios. Resulta contradictorio que Dios exija un mandato con consecuencias tan graves a un estado de inocencia letargado que no puede entender perfectamente lo que significa violar ese mandato y que no puede estar totalmente presente ante sí mismo para poder considerarse responsable de recibir semejante mandato y de asumir las consecuencias de su respuesta ante semejante mandato tan decisivo con consecuencias extremas. Evidentemente esto es contradictorio y la contradictoriedad de este planteo de Kierkegaard reside principalmente, y como él se define como pensador dialéctico, y eso lo dice expresamente en la obra Mi punto de vista, donde firma ya no con un seudónimo, sino como Søren Kierkegaard, justamente como él se define como un pensador dialéctico, y en este sentido también resulta contradictorio que se describa a sí mismo como un pensador dialéctico cuando él en realidad enarbola toda una batalla extrema contra el modo dialéctico del idealismo alemán, sobre todo desde Schelling a Hegel. Resulta extraño que él se considere un pensador dialéctico en este sentido, pero justamente porque se considera un pensador dialéctico, ser libre se termina identificando dialécticamente con estar solo. Y en realidad, Adán y Eva, cuando dialogan con la serpiente, no estaban solos. El estado original de Adán y Eva no era un estado analogable o comparable o describible en términos de un espíritu aletargado, semiconsciente, semidespierto, que solo captaba de sí la potencia de su libertad en tanto poder de poder elegir, sino que en esa unión amorosa, Adán y Eva estaban absolutamente despiertos ante Dios, pero estaban unidos a Dios. Y en el calor de la unión amorosa con Dios hay plena conciencia ante Dios. Y en esa plena unión consciente con Dios, las cosas no se miran aisladamente, no se miran unilateralmente, se miran junto a Dios. En ese calor, en ese núcleo, no es que se pierde libertad. La libertad está absolutamente consumada de manera amorosa en comunión con Dios. Y porque la libertad está consumada amorosamente,
Pensar en la posibilidad de estar sin Dios no provoca angustia, provoca un dolor infinito que precisamente el amor, una vez que lo percibe como posibilidad, excluye a esa posibilidad y la excluye libremente, precisamente desde el amor leal, fiel, que la libertad humana siente desde Dios. Y desde ese amor que siente desde Dios, quiere corresponder de la misma manera, con la misma integridad espiritual y con la misma lucidez consciente espiritual, para ser fiel a Dios. El problema es considerar que Adán y Eva están aislados de Dios. Precisamente la angustia ya refleja una pérdida de inocencia. La angustia es la angustia de aquel que ya se puede pensar como posibilidad buena en sí misma sin Dios, sin necesidad de estar unido a Dios. La angustia ya es la pérdida de inocencia de aquel que se puede pensar sin Dios, pensando esa posibilidad como una posibilidad superadora respecto de estar junto a Dios. La angustia implica una mala conciencia, porque en la angustia se sabe el infinito dolor que se provocará en el corazón de Dios al optar por preferir ser sin Dios. Con lo cual la angustia no es un estado de aletargamiento vertiginoso respecto de la posibilidad de decir sí o no a Dios, sino que en la angustia ya el espíritu, Adán y Eva, se han corrido del núcleo amoroso con Dios, porque ya se están pensando preferentemente sin Dios y están conscientes del infinito dolor que implicará en el corazón de Dios consumar esa posibilidad. Pero para que eso ocurra, se necesita de un agente externo que primero desfigure a Dios. En el relato del pecado original, la serpiente miente 2 veces. La primera mentira consiste en preguntarle a Eva, así que Dios les prohibió de comer de los frutos de todos los árboles del Edén. Y Eva, con lealtad, le responde a la serpiente, no, solo nos prohibió comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Segunda mentira, eso es porque Dios quiere reservarse para sí la exclusividad de su divinidad y de su poder total. Entonces, con esta segunda mentira, la serpiente abre una sospecha en el corazón de Eva. Una sospecha sobre Dios. Que si se abriga en el corazón de Eva dolorosamente, como posibilidad, aparece la posibilidad de creer que ella puede ser quien es plenamente sin Dios. Pero para eso tuvo que venir un agente externo que provoque desde la mentira un ensombrecimiento que desfigura la identidad del propio Creador. Eso no nace del corazón de Eva, eso es introducido desde afuera por un agente externo, el demonio. No nace del corazón de Eva, porque el corazón de Eva no estaba letargado, estaba plenamente consciente y libre, pero en la reciprocidad amorosa con Dios, en donde las cosas, por esa reciprocidad amorosa, nunca se miran, se consideran, se evalúan sin Dios, sin el ser amado. Cuando alguien ama a alguien, nunca se piensa aislado de ese alguien, nunca se piensa a escondidas de ese alguien. Porque su elección, que es plenamente libre, porque es amorosa, siempre incluye a ese alguien. Incluir a ese alguien es incluirlo libremente, pero porque se ama a ese alguien, la inclusión hace que ninguna consideración pueda prescindir de la presencia de ese alguien. Ese alguien, en el corazón de la persona que ama a ese alguien siempre está presente en ese corazón. Por eso Dios estaba siempre presente en el corazón de Eva y en el corazón de Adán.
para producir un agujero, una sospecha, una duda, tiene que venir un agente externo. Ese agente externo ya es demoníaco. ¿Por qué? Porque tuvo en su instante sempiterno, como escriben los escolásticos, el cara a cara con Dios y el instante de elegirlo o rechazarlo. Y precisamente en el ángel la posibilidad de rechazar a Dios es la posibilidad de pensarse como Dios. Esa es la posibilidad que el ángel elige a sabiendas de que si elige esa posibilidad se distancia de Dios. Y esa es la posibilidad con la cual el ángel, devenido en serpiente, tienta a Eva. Por eso el planteo de Kierkegaard es un planteo en el cual el hombre, Adán y Eva y cualquier individuo, está pensado desde su libertad como un individuo aislado. Un individuo que para poder pensarse a sí mismo como libre necesita aislarse de Dios. Necesita poder pensarse sin Dios. Una cosa es poder pensarse sin Dios y una cosa es abrigar la posibilidad de ser sin Dios como una posibilidad que no es solamente una posibilidad, es un querer. Y es un querer que en el caso del ángel no tiene nada de superador, es el querer del querer rechazar, de hacer el mal por el mal mismo, no por ignorancia, no por confusión, sino porque se rechaza al amor, porque se quiere rechazar al amor, sin otra razón y sin otro motivo que rechazar al amor, hacer el mal por el mal mismo. Ahora, esa posibilidad demoníaca es la que es introducida por el demonio, por la serpiente en el corazón de Eva. Y se mezcla en el corazón de Eva una inocencia que no deja de estar ya fracturada por la sospecha, porque quizás con buena fe, en parte con buena fe, Eva quiere ser plenamente ella. Pero para poder querer ser plenamente ella, no para poder solamente pensarse sin Dios, sino para poder pensarse queriendo ser plenamente ella sin necesitar a Dios, es necesario que ya haya una distancia respecto de Dios, un desamor respecto de Dios. Por eso la angustia incluye un desamor y una pérdida de inocencia. Esto es lo que el planteo de Kierkegaard omite, porque piensa al corazón humano como un corazón que para considerarse a sí mismo libre de elegir, necesita pensarse ya aislado de Dios. Así como la coherencia no es lo mismo que la rigidez, por eso uno a lo largo de la vida puede cambiar de opinión precisamente porque es coherente con lo que la experiencia va mostrando, como algo nuevo que rectifica posiciones del pasado, así también la responsabilidad personal frente al bien y frente al mal no implica aislamiento. Precisamente porque la contrapartida es el mismo corazón de Dios. Dios nunca deja de ser plenamente libre, pero en su corazón nunca dejan de estar presentes aquellos a quienes Dios ama. O sea que es compatible ser plenamente libre, unido a todos aquellos a los cuales se ama. La libertad y la responsabilidad personal no son necesariamente equiparables al estado de aislamiento. Para que yo esté aislado, ya necesito haber enfriado el vínculo amoroso. Y cuando yo enfrío el vínculo amoroso, estoy muy cerca de convertirme en un fiscal de Dios o en un fiscal de mis prójimos. De hecho,
la serpiente pone en su segunda mentira la desfiguración respecto de Dios, para que Eva diga, claro, Dios quiere reservarse algo que es bueno y no me lo quiere dar, y que a mí me correspondería dar, porque si me amara de verdad ya me lo hubiese dado. Es decir, en esta desfiguración de Dios, Dios queda desfigurado como alguien que no me ama realmente. Con lo cual, Eva, al aceptar el fruto de la serpiente, está juzgando y condenando una presunta falta de amor, de lealtad, de verdad, de honestidad de parte de Dios. El pecado siempre nos convierte en fiscales, cuando no ya en jueces que dictamos sentencia sobre Dios y sobre nuestros hermanos. Tal fue la vida de Kierkegaard. Toda la originalidad de su pensamiento es desproporcionada al estado de aislamiento, al estado de insatisfacción, a la melancolía, que implica una queja, implica una acusación tácita sobre el mundo, sobre los otros, sobre Dios mismo, aunque no sea consciente esto último. Porque de hecho, él, ¿qué hace? Él ve el estado de hipocresía de lo que llama cristiandad y entonces, apelando a la ironía socrática, intenta despertar a la cristiandad para que la cristiandad despierte ante su propia deshonestidad, ante su propio fariseísmo, ante su propia mentira. Bueno, esto lo hace poniéndose afuera de la cristiandad y por eso muere incluso peleado y no reconciliado con autoridades eclesiásticas de la iglesia danesa. Si uno va a la frase de San Pablo, la corrección tiene que ser fraterna, que es una especie de nota al pie de página de lo que ya evangélicamente Cristo señala como no juzgar al otro mirando la paja en su ojo, cuando primero hay que mirar la viga en el ojo propio. Eso implica que cualquier ejercicio honesto de mi inteligencia, que reconoce fallas, hipocresías, deshonestidad en los otros, implique reconocer que las mismas posibilidades en términos del pecado que habitan en los demás también habita en mí. Y que en todo caso, si yo quiero ejercer un papel iluminador, tengo que ejercerlo creando comunidad, metiéndome en las arenas movedizas del mundo, de la carne, de lo humano, de las discrepancias, de las posiciones polarizadas y extremas, de los odios que puede haber en los otros respecto de lo que yo quiero atestiguar, quiero proponer, quiero ofrecer de buena fe. Porque en el fondo, esos a los cuales pretendo iluminar están en el corazón de Dios. Y si yo quiero hablar en nombre de Dios, no puedo hablar en contra como juez, como fiscal que dicta o quiere escudriñar lo oscuro en los demás a favor de un juicio condenatorio. La fiscalización forma parte de uno de los momentos para alumbrar la verdad, pero el papel del fiscal en general prioriza revalidar lo oscuro en términos de una sentencia. Entonces, si yo quiero hablar en nombre de Dios, no puedo ser fiscal de mis hermanos. Puedo ser hermano de mis hermanos proponiendo la luz que veo que a mis hermanos les falta, pero considerando que esa falta de luz también es una enorme posibilidad que anida en mi corazón y que muchas veces sin darme cuenta yo también la ejecuto contra Dios y contra mis hermanos. Por eso Kierkegaard es un pensador que no puede entrar en lo que sería una teología católica, porque en este estado de aislamiento no entra lo fundamental de la concepción del Dios cristiano, que es la concepción trinitaria. Precisamente ninguna de las tres personas divinas es Dios de manera completa y autosuficiente a espaldas de las otras dos personas, porque cada persona es una relación en función de las otras dos personas que también son relaciones. El Padre es la paternidad, que no existe sin el Hijo, que es la receptividad amorosa y libre de lo que el Padre quiere engendrar. Y el Espíritu Santo es el amor como vínculo entre el Padre y el Hijo, que en el fondo es el vínculo y el lugar que hace posible un lugar
para todo aquel que quiera participar del amor del Padre y del Hijo. Por eso, como a su vez Dios mismo no se quiere pensar a sí mismo como Dios sin el mundo y sin el hombre, tampoco puede pensarse el amor divino, el amor trinitario, sin el amor Dios y lo humano, Dios y nosotros, Dios y el mundo, porque Dios ha sellado una alianza. Entonces, para poder pensar el amor de Dios, hay que pensarlo en términos de una alianza. Y hay que pensar que en una alianza, los que se alían, los aliados, se perfeccionan mutuamente gracias a la reciprocidad que los vincula y al amor del otro. Dios también se perfecciona a sí mismo, siendo acogido y recibido por Adán, por Eva, por mí, por ustedes, por nosotros. Dios se perfecciona como Dios en el nosotros de la alianza que Dios quiere establecer con nosotros libremente para ser elegido libremente por nosotros. Y todo eso está ausente en un pensamiento como el de Kierkegaard, y todo eso está ausente en el protestantismo en general, y todo eso está ausente propiamente en Lutero. Por eso muchas veces Kierkegaard, con su gran originalidad, es un gran compañero de aquellos que ya se aislaron, es el gran compañero de quienes ya decidieron vivir en un estado de aislamiento, que nos lleva a los márgenes de una especie de mirada fiscalizadora del género humano, que tiene mucho temor a la entrega. Y en la entrega hay sacrificio, hay incoherencias, hay contradicciones, hay pecado, pero también hay encuentro, o hay posibilidad de encuentro. Por eso, ni siquiera basta con pensar a Dios trinitariamente. A Dios se lo debe pensar trinitariamente en la alianza trinitaria que Él establece con el mundo y con el hombre. Precisamente Dios quería saber cómo Adán nombraría a cada una de sus criaturas, lo cual significa que Dios no sabía, lo cual significa que la palabra que Adán le devuelve a sus criaturas, a las criaturas de Dios, dándole el reconocimiento, dándole la acogida, dándole la presencia, abriendo el corazón y la mente para identificar y reconocer en un encuentro a cada una de las criaturas que Dios le pone enfrente, eso perfecciona a las criaturas y perfecciona a Dios mismo. Ahí ya está el primer gesto de la alianza. Dios quiere completarse con el reconocimiento del hombre. Cristo le pregunta a sus apóstoles: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? No es una pregunta retórica, es una pregunta real, porque Cristo toma más conciencia y valor de su propia misión en la aquiescencia, en el reconocimiento, en la acogida amorosa y lúcida de sus propios apóstoles. Entonces, no basta con pensar a Dios de manera trinitaria. A Dios hay que pensarlo en términos de la alianza con el hombre, por lo que el hombre le da a Dios, para que Dios sea más Dios y nosotros seamos más nosotros en el vínculo con Dios. Vínculo que la serpiente viene a destruir. Y justamente en el reconocimiento que Adán hace de cada una de las criaturas de Dios, para que Dios se enriquezca y aprenda lo que significan sus criaturas para el hombre mismo, Adán toma conciencia de alguien que falta y que es Eva. Y entonces, cuando se da cuenta de esto, le pide a Dios por este alguien, que presiente que le es muy íntimo y que a su vez es totalmente otro respecto de Adán. Claro, es la mujer, que Dios saca de las interioridades de Adán, una vez que lo desblinda a Adán, porque le saca la costilla, y sacar la costilla es sacarle la protección del corazón. Para que salga lo más preciado que anhelamos, tenemos que desblindarnos, tenemos que salir de un estado de aislamiento, tenemos que entregarnos, tenemos que dejar el lugar de ser fiscales o jueces de nuestros hermanos para entregarnos al riesgo de ser rechazados. Recién cuando Adán se deja desblindar, Dios puede crear a lo que Adán presiente como lo que le es más íntimo y complementario, que es la mujer. Por eso, Kierkegaard, con su inmensa lucidez, no termina de ser un pensador teológicamente plausible en el sentido profundo de la palabra, más allá de sus aportes innegables,
porque precisamente se ubica en un estado de aislamiento, en un estado que nos puede tentar a ser fiscales y jueces de Dios, de nuestros hermanos y de nosotros mismos, malogrando nuestras mejores posibilidades y el don que Dios nos ha concedido. Hasta pronto.